Hola a todos, mi nombre es Javier y les doy la bienvenida a Aprender Office gratis. Vamos a trabajar ahora con celdas de referencia relativa y absoluta. Pero para entender cómo funciona este concepto, veámoslo en un ejemplo. Supongamos que necesito establecer un porcentaje, que necesito saber qué porcentaje representa en el mes de enero la venta del primer producto, aceite de cocina estándar, sobre el total. Esto lo resuelvo con una simple fórmula, igual V4 dividido el total, es decir, V17. Y listo. Para que pueda apreciarse correctamente, voy a pasar el rango de celdas a estilo porcentual. Y aquí podría agregarle, si quisiera, decimales. Me parece que con 2 está bien. Ahora podría usar esta misma fórmula para el resto de los productos. Pero, como ya sabemos, ¿para qué copiar una y otra vez la fórmula cuando podemos copiarla hacia abajo con la función autorrelleno? Pero si hago esto me voy a encontrar con un error. Quizás la primera reacción sea revisar si utilicé bien las opciones de autorrelleno y decir que rellene formatos solamente. Pero en este caso lo único que haría es copiar el formato que establecí en el primer resultado. ¿Que rellene sin formato? Bueno, tendré el mismo error, solo que no utilizaré ningún formato en particular. Como ya habíamos mencionado, aparece un vértice coloreado en verde que nos indica que hay un error. Si hacemos un clic en la flecha, me dirá que hay un error de división entre 0. Y quizás esta ayuda no sea suficiente. No siempre la ayuda que tenemos en Excel con los errores de fórmulas y funciones es demasiado explicativa. Puedo decirle a Excel que omita el error. En este caso no es mi intención, ya que todavía no sé de qué se trata. Puedo decirle que lo modifique en la barra de fórmulas. De esta manera lo único que haré es tener la opción de trabajar en la barra de fórmulas, pero aún así tendré que intentar solucionarlo. Puedo decirle que me muestre los pasos del cálculo. Se abrirá un cuadro de diálogo en el que me dirá que la evaluación es el monto dividido 0. Sí, es un poco lo que me dice el error, que hay una división sobre 0. Selecciono evaluar y el resultado es el error. Selecciono reiniciar y aquí me dice que V5 está siendo dividido por V18. Y esto ya nos va guiando un poco más. Paso a paso para entrar. V5 y paso a paso para salir. V18. Aquí mismo ya podríamos haber reconocido cuál es el error, aunque quizás todavía no entendamos el por qué. Dentro de la ficha fórmulas tenemos en el grupo auditoría de fórmulas muchas ayudas para encontrar errores. En comprobación de errores tenemos un poco lo que hemos visto, la ayuda sobre este error, los mostrar pasos de cálculo. Podemos rastrear el error. Y aquí nos aparecerán unas flechas que nos guiarán en el error que hemos cometido. Tenemos el mismo comando accesible en rastrear precedentes, es decir, buscar qué precedentes llegan a esta fórmula o función. Fíjense cómo en la primera fórmula que hemos establecido teníamos dos precedentes, el de la celda B4 y el de la celda B17, es decir, el total. Sin embargo, en la primera copia que hicimos de la fórmula, está tomando los valores de B5 y de B18, que es lo que habíamos visto, y en donde no hay ningún valor, y por eso el error. Lo mismo tendríamos en todas las distintas celdas. Si seleccionamos el comando mostrar fórmulas, la vista cambia, y no solo nos muestra las flechas, sino las celdas de donde están viniendo los valores. Y esto es porque
hemos usado celdas de referencia relativa. ¿Qué quiero decir con esto? En la primera fórmula que establecimos, es decir, en J4, lo que le hemos dicho a Excel en realidad no es que tome el valor de B4 y lo divida por B17. Lo que le hemos dicho, mediante las celdas de referencia relativa, es que lea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares a la izquierda y que ese valor lo divida por el que encuentren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, si no hice mal la cuenta, lugares hacia abajo. Por lo tanto, al copiar la fórmula, esos lugares hacia abajo terminaron derivando en la celda B18, en donde no hay valores. Esto se soluciona con celdas de referencia absoluta. Para trabajar con celdas de referencia absoluta, deberemos ayudarnos del signo pesos, dólar o signo monetario, como gusten llamarlo. En el primer ejemplo, si nosotros escribimos el signo monetario delante del número de fila, la fila no cambiará al copiar la fórmula. Si nosotros lo ponemos únicamente delante de la columna, lo que no cambiará al copiar la fórmula será la columna. Y si lo ponemos tanto delante de la columna como de la fila, ninguna de las dos cambiarán al copiar la fórmula, y este será el ejemplo que utilicemos más habitualmente. Para ver cómo funciona esto, vamos a volver a nuestra hoja de trabajo y voy a borrar los errores para recomenzar. En lugar de eliminar, para poder mantener así el formato de porcentaje, voy a simplemente borrar el contenido. Y voy a comenzar diciéndole que esta celda será igual a el valor de B4. Y en este caso B4 sí quiero que sea una referencia relativa. Es decir, cuando copie la fórmula, justo por debajo, mi interés es que se transforme en B5, luego en B6 y así sucesivamente. Pero por el contrario, B17, es decir, el total, quiero que sea una referencia absoluta, una celda de referencia absoluta, porque no quiero que cambie, quiero que siempre divida por ese valor. Para ello me posiciono delante de el nombre de la columna, es decir, B, y escribo el símbolo monetario. Y lo mismo delante del número de fila, es decir, 17. Y de esta manera le he dicho a Excel que B17 es una celda de referencia absoluta. Válido. Y listo. Antes de copiar la fórmula al resto de las celdas, vamos a hacerlo nuevamente con B5 dividido B17, simplemente para mostrarles que hay un atajo para esto. Selecciono B17 y el atajo es F4. F4 automáticamente pone columna y fila de manera absoluta. Y ahora sí, al copiar la fórmula, ya no habrá errores, dado que B17 es una celda de referencia absoluta. Si rastreo precedentes en cualquiera de estas celdas, voy a encontrar que B17 no varía. También podría, si quisiera, posicionarme en B17 y rastrear dependientes.